Vimos vectores de Rn, dijimos que un vector de Rn era una n-upla, donde si llamamos al vector b, las componentes b sub 1, b sub 2, b sub n, son números reales que se llaman coordenadas o componentes del vector. Y recordamos también que cuando nosotros nos dan un vector definido de esta manera, es un vector que está aplicado al origen, ¿no? Entonces a ese vector B lo podemos visualizar como un punto de Rn o como una flecha que surge desde el origen de coordenadas hasta ese punto. Eh, Ari, te interrumpo. Joaquín pregunta si esta última unidad entra en el parcial y sí, y entra una parte de la unidad siguiente también. exacto. ¿Sí? La parte de Todo rectas. lo que vamos a explicar esta semana y la semana que viene entra en el parcial. La semana que viene vamos a tratar de explicar todo entre lunes y un pedacito de la clase del miércoles, cosa de que nos quede media clase del miércoles y toda la clase del viernes para que ustedes se puedan sacar todas las dudas que tengan. Bueno, voy rápido con esto porque es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Acá tenemos ejemplos. El -1, 0 es un vector de R2, el 2 3 9 es un vector de R3 por la cantidad de componentes, ¿no? Y 0, 1, 5 - 1 medio es un vector de R4. Y podríamos poner ejemplos con n-uplas de 5 componentes, serán vectores de R5 y así sucesivamente. Recordemos que solo vamos a poder visualizar en el plano R2 o en el espacio R3, ya con un poquito más de dificultad, porque habíamos dicho que graficar en R3 requiere de una habilidad que hay que entrenarla. Es difícil dar la perspectiva en el espacio cuando uno dibuja en el plano, digamos, pero con un poquito de entrenamiento se puede hacer. Bueno, en R2 los vectores los vamos a representar como una flecha, que sale del origen de coordenadas y el extremo del vector van a ser las componentes que definen el vector. Y en R3 será la misma flecha, pero nada más que ahora tendremos que utilizar tres componentes o tres coordenadas para poder graficar un vector en R3. En este caso, el ejemplo que está representado acá en la pantalla a la derecha, ven que es una flechita negra que está como metida adentro, como si fuera una cajita de fósforos. Fíjense las dimensiones de la cajita de fósforos. Sobre el eje X avanzo una unidad. Sobre el eje Y avanzo tres unidades. Y hacia arriba, en dirección del eje Z, avanzo dos unidades. ¿Sí? Se construye como una especie de cajita, de cubito, de paralelepípedo, y el origen de coordenadas y el punto que determinan estas tres componentes constituyen el vectorcito que en este caso se llama vector A. O sea que este vector A tiene componentes o coordenadas uno, 3, 2. Uno en X, 3 en Y y 2 en Z. Esto de dibujar en R3, traten de ir entrenándolo, marcando puntitos, marcando vectores, ¿sí? Traten de entrenar esto de cómo ubicar las componentes o cómo ubicar la escala en cada uno de los ejes para darle un poco más de perspectiva. Seguramente que si han cursado alguna materia vinculada al dibujo técnico o algo de diseño gráfico, les habrán dado alguna estrategia, alguna técnica para poder dibujar. Eh, no es fácil dibujar en R3, hay que entrenarse, como todo en la vida. Bueno, dijimos que los vectores se pueden sumar siempre y cuando vivan en el mismo espacio, es decir, cuando los vectores tengan la misma cantidad de componentes, se van a poder sumar. La suma me va a dar un nuevo vector de ese espacio y la suma algebraica es bastante simple, ¿no? Porque basta con sumar componente a componente para tener el resultado del vector suma. Después vimos las propiedades de la suma de vectores, que dijimos que esta ya la habíamos estudiado en matemática básica, la conmutativa de la suma, la asociativa de la suma, la existencia de un vector nulo, la existencia de un vector opuesto, de manera tal que cuando sumo vectores opuestos obtengo el vector nulo. Estas propiedades no solo las estudiamos en el conjunto de los números reales, sino
no sé si ustedes recuerdan que cuando definimos las operaciones con matrices, la suma de matrices tenían estas mismas propiedades. Son propiedades que se vienen reiterando en varios conjuntos numéricos. Dijimos que, bueno, el método del polígono yo no lo expliqué, se los agregué acá por si lo conocen de algún otro lado. El método del polígono de la poligonal consiste en que para sumar dos vectores, en este caso si quiero sumar b más a, al extremo del vector b le aplico el vector a, ¿sí? Y el origen de b y el extremo de a sería la poligonal, la que cierra el polígono, es el vector suma. Nosotros la que vimos la regla del paralelogramo o el método del paralelogramo, ¿sí? Bueno, lo podemos aplicar tanto en R2 como en R3, digamos. No tendríamos que tener ninguna dificultad geométrica para poder realizar la suma de dos vectores en R2 o en R3. En R3 la única dificultad que podemos llegar a tener es el tema de cómo hacer para graficar y darle perspectiva a una flechita, ¿no? Por ahí si uno tiene que dibujar una pelotita o tiene que dibujar una copa en tres dimensiones, tiene algún truquito, alguna estrategia como para hacerla sobresalir del papel. La flecha, que es medio insulsa, plana, es más difícil de representarla en R3, pero por esto de que pareciera que siguiésemos dibujando en el plano. Bien. Después vimos la operación multiplicación por un escalar, ¿sí? El escalar tiene que ser un escalar real, un número real cualquiera, que cuando multiplica el vector, la operación que se efectúa es cada componente del vector queda multiplicado por ese escalar. Lo habíamos visto también esta operación en el producto de un escalar por una matriz. ¿Se acuerdan que todas las componentes de la matriz quedaban multiplicadas por ese escalar? Bueno, acá en los vectores pasa exactamente lo mismo y observamos que multiplicar a un vector por un escalar geométricamente lo que hace es devolver un vector paralelo, más largo o más cortito que el que me dieron, dependiendo de quién sea el escalar k. ¿Será un vector más largo del que me dieron si k es mayor que 1? Y será un vector paralelo, pero más cortito el que me dieron si k es un número entre 0 y 1. Si K es un número negativo, cambiamos el sentido del vector, es decir, el sentido de la flecha apunta hacia el otro lado, pero el concepto es el mismo. Si ese K negativo en valor absoluto es mayor que 1, va a alargar el vector y si está entre 0 y 1, lo va a achicar. Lo que estamos diciendo acá es que multiplicar a un vector por un escalar genera vectores paralelos que van en la misma dirección, ¿no? Si son paralelos, van en la misma dirección. Serán vectores más largos, serán vectores más cortitos en un sentido o en otro, pero la dirección es siempre la misma. Vimos las propiedades de la multiplicación por escalar, que también nos resultaron conocidas en el conjunto de los números reales y son las mismas propiedades que estudiamos en la multiplicación de un escalar y una matriz, ¿eh? Se vuelven a repetir estas propiedades de la operación multiplicación por un escalar. Y dijimos que vamos a usar esto de multiplicar por un escalar distinto de cero para poder determinar si dos vectores son paralelos, ¿no? Habíamos dicho que el criterio para determinar si dos vectores son paralelos es encontrar un número real tal que multiplicado a uno de los vectores me devuelva el otro. Es decir, si los vectores son múltiplos, serán paralelos, ¿sí? Y lo último que estudiamos la clase pasada fue cómo calcularle la longitud al vector, que se llama norma, que dijimos que no era otra cosa que la extensión del teorema de Pitágoras a Rn, ¿sí? La norma de un vector o la longitud de un vector o el módulo de un vector o la magnitud de un vector es la raíz cuadrada de la suma de todas sus componentes al cuadrado. Dijimos que la norma no puede ser negativa porque el vector tiene una determinada longitud. En el peor de los casos, la norma es cero cuando el vector es el vector nulo. Estudiamos la propiedad de qué pasaba cuando a un vector yo lo multiplicaba por un escalar y después le calculaba la norma. Y acá hay una tercera propiedad que está a modo ilustrativo, la tienen en el texto, que es la propiedad de la desigualdad triangular, ¿sí? Está vinculada un poco al hecho de que todo triángulo, en todo triángulo, la suma de dos de sus lados
siempre es mayor o igual al Mayor, tercer lado, ¿sí? mayor estricto, Cari. Mayor estricto. Ah, sí, mayor estricto. Sí, bueno, quedó, quedó copiadita de... No, no, es que para los vectores sí puede ser mayor o igual si uno de los vectores es cero, Claro. Bueno, pero, acá no pero estamos en diciendo la nada figura, de... claro, en la figura geométrica el triángulo tiene que ser mayor estricto. Sí, mayor estricto. Bueno, bueno. Y lo último que dijimos es que para generar un vector paralelo a uno que me dieron, pero que sea un versor o un vector que tenga norma uno, que tenga longitud uno, lo que vamos a hacer es multiplicar el vector que me dieron por uno sobre su norma, ¿sí? Con esta cuentita logramos obtener un vector paralelo a un vector dado, pero de esta manera hacemos que ese nuevo vector nos asegure que este nuevo vector tenga longitud una unidad, ¿sí? Y nos quedaron para hacer los ejercicios. Hicimos solo el ejercicio uno de la práctica 4. No sé si ustedes tienen dudas con algún ejercicio puntual que hayan intentado hacer. Si no, con Gonzalo pensamos dos ejercicios que están buenos, que son del estilo de los parciales, de los desafíos, que por ahí estaría bueno abordarlos. Yo dejo de compartir, ya te dejo el mando a vos, Gonzalo. Bien, escuchamos dudas primero, chicos. Si tienen una consulta, yo me dejo. Mm. Llegué a ver la pantalla compartida, porque me parece que es un ejercicio interesante para graficarlo. Así Sí, que me sí, decía sí, GeoGebra ahí a mano. se ve perfecto. Es el ejercicio, este es el ejercicio 8 de la práctica. Si no tienen alguna duda respecto a alguno de los anteriores, que por ahí, bueno, yo el lunes no estuve, pero tengo entendido que Yakari les dijo que hasta el 13 podían avanzar. ¿Sí? Vayan haciendo, chicos, recordamos. Este es el 8. Y es un ejercicio que bueno, que demanda su trabajito. Si nadie lo hizo, bueno, lean la consigna, les dejo ahí un ratito y intenten pensarlo. ¿Qué harían? ¿Sí? Juguemos a que les tomamos este ejercicio en el parcial. Claro. Pongámonos en situación de examen. Si no te parece, Cari, si los dejamos 5 minutos Sí, que sí, lo intenten hacer, dale. intenten hacerlo, chicos, el ejercicio. Para que les dejo la consigna, después yo vuelvo a abrir el GeoGebra o el menú este. Queda ahí. ¿Necesitan alguna ayuda para arrancar o no se les ocurre nada de nada?
Chicos, aprovechen y recuerden que siempre que trabajemos en R2 podemos representar gráficamente, ¿sí? En R3 se nos complica un poquito más, pero en R2 podemos visualizarlo, dibujarlo, toquetearlo, representarlo, contar los cuadraditos, apoyar la regla. No justificaría una respuesta, pero sí nos ayuda a visualizar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esa, esa ayuda, dije, capaz que ya la soplé al mostrar GeoGebra, digo, era un poco ir. Bueno, ¿pensaron en algo? Sí, profe, lo estoy haciendo y traté de hacer C menos A igual a 2 quintos por B menos A. Ya empecé por ahí. Y me dio un resultado raro, así que ahora voy a tratar de graficarlo, a ver si voy por otro camino, si me da lo mismo. Y en lugar de C, ¿qué pusiste, Santi? Nada, puse en Después, lugar de AC, puse C menos A igual a 2 quintos Pero por B pará, menos A. porque C menos A es un vector. Sí. esto Ah, representa eso el me pide la vector. longitud. Claro, esto va a representar al vector AC. AC, sí. Eso es lo que busco. Claro, ¿Sí? y C que no sabes quién es, ¿le pusiste Ah, sí. algo? Eso te estoy preguntando. ¿Lo Ujú. definiste como un XY cualquiera, C1, C2? Sí, lo definí como... No, no definí los puntos como tal, sino que lo que hice fue agarrar C menos A, o sea, el vector S, igual a 2 quintos por Yo eh, copio, ¿no? B menos A. Los Claro, quintos pero C por menos A, ¿qué cuenta es? Porque B yo no sé menos quién A, es C. que es el ¿Cuánto? vector AB. Yo lo O sea, copié así, no planteaste sé si esto, que está el vector correcto. AC, Arrancaste bastante orientado. Ahora, no, por ahí no se entiende lo que yo te estoy preguntando. ¿Cómo hiciste la cuenta C menos A? ¿Qué te dio la cuenta C menos A? La cuenta C menos A, no la hice la cuenta C menos A, en realidad. Lo que buscaba era despejar C para que C Bueno, ahora sí, ahora sea te entiendo. igual. ah, ok. Ahí sí. Lo que O sea, buscaba era despejar C para que C me pasaste dé sumando, 2 digamos, quintos por B menos A más A. bien. Eso es lo que había hecho. Y después Bueno, todo eso veremos me si dejó, funciona. sí, sí, eso, me dejó que C era Bien. igual a 2 quintos B más 7 quintos A. O sea, primero Ya ahí se escribiste me esto, fue igual. supongo. Después No sé si está bien hiciste igual. algo Ahora así. voy a hacerlo de otra forma, para ver si me da lo mismo que copié acá. Algo así lo que estoy escribiendo es lo que hiciste, Sandy. Sí, hice eso sí. Ojo con 7 quintos, dijiste. Sí, 7 quintos A. Ah, no, claro, 7 quintos no, o no, sería 3 quintos A, 3 quintos. porque sumé Ojo con el 2 eso. más 5 y tiene que ser 5 menos 2 al revés. Exactamente. Más 3 quintos. Ujú. ¿Y acá? Bueno, dijiste que llegaste hasta ahí, pero ¿se te ocurre cómo seguir? Sí, ahora lo que quedaría sería multiplicar cada uno de los vectores, hacer el B por 2 Bien. quintos y el A por 3 quintos. Sí. Después eso Y lo sé que, sumo y ahí me da, en teoría me tendría que dar el vector C. bien, sé, si querés también lo podés pensar. Es un vector que no sabemos qué vector es, pero tiene dos componentes seguramente, ¿o no? Sí. No estamos en R2. Ujú. O sea, lo podemos expresar como un X0, Y0, ¿no? Sí, Cualquiera, un XY cualquiera, digo. Le puse un cerito, pues solemos ponerle subíndice a los que toman valores reales y si lo dejamos en XY pareciera que es una variable, ¿no? Y acá reemplazar, -2, de coma -1, más 3 quintos. No, copié mal. Este era 3 4.
Y este es menos 2 menos 1. Listo. ¿Y si te das cuenta ya, Santi? Sí, estoy haciendo la cuenta ya. El resto también, chicos, pueden participar. ¿Se les ocurrió algo parecido? ¿Hicieron otra cosa? Ujú. Acá nos va a quedar 6 quintos. Acá vamos a tener un poco la certeza de si lo estamos haciendo bien o mal, Quintos. porque representamos el punto A, representamos el punto B, y después cuando representemos el punto C tiene que cumplir con esa condición, ¿no? Sí, tendría que hacer eso, en Ah, teoría. mm, Ujú. como para quedarte tranqui de que tu estrategia funciona o no. Acordate que, te doy una pista, A y B son puntos, ¿eh? La relación que hay de que el vector AC y el vector CB está a 2/5 del otro, es sobre el segmento. Ojo, ¿eh? Te doy una pistita. Sigan pensando. Mejor me callo. Bien, repasemos un poquito lo que hicimos. Aplicamos operaciones miembro a miembro, ¿no? O el famoso pasaje de... Con lo cual ahí no rompemos nada, ¿sí? Se supone que en toda esta parte de la operación no rompimos nada. La igualdad se debería mantener. Acá, multiplicar un escalar por un vector, lo vieron, o por un punto, lo vieron la clase pasada, multiplicamos componente a componente como si fuese una propiedad distributiva, hicimos lo mismo acá, y acá tenemos que sumar, ¿sí? Y también sumar dos puntos es sumar componente a componente, ¿no? La componente X con la componente X, la componente Y con la componente Y. O sea que nos queda 6 quintos más menos 6 quintos, eso sería cero, y 8 quintos menos 3 quintos, eso sería 5 quintos, lo cual daría uno. ¿No? Si no hice mal las cuentas, supongo, creo que no. Yo Sí, lo hice distinto y me dio lo mismo. Bien, vamos a ver. Después, si quieren, vemos otra. No sé quién fue, Juan Segundo, ¿no? Sí, sí. Ahora lo vemos. ¿Les parece que lo grafiquemos a ver qué sucede? GeoGebra nos va a ayudar porque tenemos la herramienta de punto medio. Eh, igual no, perdón. No, no vamos a punto medio, bueno, es el punto medio. Tenemos la herramienta para medir distancia y después veremos si la distancia del punto al otro es la correcta, ¿sí? Así que tenemos el punto A, que es -2 -1. No sé si usaron alguna vez GeoGebra. Eh, GeoGebra, le hago un poquito de zoom. Yo estoy usando la versión virtual. Tienen un menú de opciones para algunas herramientas acá. Tienen una vista algebraica y una vista gráfica, ¿sí? En la vista algebraica, justamente lo que hace es que lo que nosotros escribimos nos lo vaya a graficar. La única diferencia es que no, los puntos no los escribimos con punto y coma, los escribimos con coma nada más porque toma el punto como la coma, ¿no? Para los decimales, así que lo interpreta de esa manera. Si no, les tira error. El punto B es 3 4, ¿sí? perdón, y si quiero Bien. que en vez de punto me represente el vector, lo pongo con letra minúscula. Así GeoGebra interpreta que en lugar del punto va a representar la flechita. Sí. Sí. No, ya ahí lo tienen que escribir, porque si ustedes les ponen solamente ahí los paréntesis, no sé si poniéndole signos de mayor o menor lo toma, Cari, o sea, escribiéndolo así. Ah, no sé, No sé nunca si los hay, no sé escribí. si hay alguna forma que lo tome directamente, porque si lo escribo solo, lo escribe como vector, como punto, digo. Como punto. Sí, yo Sí. si lo quiero como vector lo tengo que escribir como con minúscula. Claro, Y claro, si no usar la opción vector, pero sí, sí. Bien, son tenemos, técnicas. exacto, ¿sí? Y el punto C, que fue el que nos dio como resultado, es el 0,1, ¿no? 0. Entonces, vamos a ver algunas herramientas que tenemos acá, GeoGebra, que no. Sí, tenemos esta de medición de longitud. Podemos calcular esta.
nos da este resultado. Dice que desde A hasta B hay 7,7 unidades. Y si hacemos de A a C, dice que hay 2,8 aproximadamente. ¿Sí? ¿Les parece que está bien? ¿No? Más o menos. ¿Cómo podríamos saber si esos resultados están bien? Y AC debería ser 2/5 de AB. Bien. ¿Y cómo sabemos si eso? Acá, bueno, lo tenemos con GeoGebra, lo podríamos calcular aproximadamente con la calculadora, pero podríamos Y hace verificarlo, dos, ¿sí? 2/5 por 7,07. La calculadora de la computadora no es muy amigable, pero yo ya lo digo en número con coma. Si el 2/5 es 0,4 multiplicado por 7,07 nos da 2,8. Parecería que está bien hecho, Sí. ¿sí? Bueno, y si no usamos la calculadora, ¿cómo hacemos esto? Lo importante es ver que por lo menos el punto C cayó arriba del segmento AB de entrada. No lo dibujé, pero eh, Eso ya les tiene que ir dando una pauta de que van bien o más o menos, ¿no? Si vos dibujás el segmento y el C te cayó en cualquier lado, o en la recta, ¿no? Porque en este caso, porque es 2/5 de la distancia, pero si ese C estuviera al triple de la distancia, no cae sobre el mismo segmento, pero sí cae sobre la recta que lo contiene, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para chequear a ver si esto está bien? Siempre acá, estos ejercicios, sí, sobre todo saber corregirse es algo importante, chicos. Primero porque cuando ustedes saben corregirse, hay veces que les va a pasar que están haciendo un ejercicio y hay algo, ni siquiera a veces saben qué, pero o por lo menos es lo que me pasa a mí, digo, a veces no sé si me equivoqué o no, pero hay algo que me hace ruido, que digo, no sé, acá hay algo que no me termina de cerrar en la cuenta. Y eso es porque uno está acostumbrado a corregirse todo el tiempo. Y haciendo las cuentas para aprender a corregirse, ustedes saben que entregan un ejercicio bien hecho, ¿sí? Eso es importante. Saber que llegué, que entregué el examen y que el ejercicio estaba bien, porque lo corregí. No solamente lo revisé a ver si no le erré en alguna cuenta. Está bueno corregirlo con algún otro camino, que no sea el mismo por el cual lo hice. ¿Se les ocurre algo o no? Si no, díganme, lo hacemos. Y reemplazás los valores de los elementos en C, A, B y A y ves si te da igual. La igualdad que planteaste en la primera ecuación, digamos. Bien, ese sería un camino, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que por ahí a mí me hace ruido de ese camino? Es que un poco te estás corrigiendo sobre lo que hiciste, Claro. ¿no? Si te corregís sobre lo que hiciste, probablemente tus resultados coincidan porque es por donde lo hiciste. Intentemos por ahí corregirnos por otro lado, ¿sí? Sobre todo planteando qué es Son distancias, ¿o no? Si calculamos las distancias de ambos, tanto de A a B y de A a C, y después verificamos que tengan una buena proporción. Claro, ¿sí? Calculemos cuánto mide el segmento AC y calculemos cuánto mide el segmento AB y al segmento AB lo que mide el segmento AB lo multiplicamos por 2/5 y vemos si nos da AC, ¿sí? Y ¿Y pero usamos no lo otra cosa. hicimos eso recién? No, acordar para calcular la longitud o la distancia entre dos puntos, eso lo hice con GeoGebra, por eso sabemos que está bien. Ah, bueno, está. Pero la idea es que en el examen no van a tener Ok, GeoGebra. listo, listo. Está bien. ¿Sí? esa es la problemática, Esa era la ¿no? idea, Si sí, hacemos GeoGebra no. GeoGebra en el parcial, nos vamos, no Ah, vamos a listo, listo. clase. Sí, esa es la idea, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la distancia de AC, ¿sí? La distancia del vector AC, o la norma del vector AC. ¿Se acuerdan cómo era?
Era una extensión del teorema de Pitágoras. O de hecho, en dos dimensiones es el teorema de Pitágoras, Raíz ¿no? cuadrada de los A mí componentes de elevado AB al me dio cuadrado sumados. 8. Bien. Ojo, porque ¿cuál es el tamaño? Lo tenemos acá graficado, ¿sí? Fíjense que AC va de acá hasta acá. Lo podemos calcular AC, porque nunca calculamos quién era AC, ¿no? En verdad, AC, ¿quién es? Es C menos A. Por lo tanto, es 0 menos menos 2, ¿no? Entonces, es 2 para el primer componente y es 1 menos menos 1, 2 para la segunda, ¿sí? Porque acá como no está situado en el origen, pero fíjense que tiene componente 2 así y 2 así. No sé si ustedes lo ven en la flechita, la manito, acá. 2 así y 2 así. ¿Se entiende? O sea que esto sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea que esto es igual a la raíz cuadrada de 8. ¿Sí? Esa es la norma del vector AC. Y la norma del vector AB, ¿sí? AB, vamos a escribir así. Primero pensemos quién es AB. ¿Cómo es en componentes XY lo que vale AB? Sería 3 menos 2, te queda 5. La 5, Y 4 menos 1, 5. 5 también. Exactamente. O sea que esta sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? Ujú. Que es la raíz cuadrada de 50. Y lo que nosotros deberíamos verificar en este caso es que la raíz cuadrada de 8 sea igual a 2 quintos la raíz cuadrada de 50. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que factorizar un poquito. Raíz cuadrada de 8, ¿sí? Lo puedo pensar, el 8 lo puedo pensar como 4 por 2. Hago distributiva de la raíz de 4 se resuelve, nos da 2 y el raíz de 2 sigue quedando, o sea que eso es igual a 2 raíz de 2. Y la raíz cuadrada de 50 puedo hacer lo mismo, lo más que lo pienso como 25 por 2. Cuando separo el 25 por 2, la raíz de 25 nos da 5, o sea que nos queda 2 quintos por 5 raíces de 2. Eso es igual a equivalente a raíz cuadrada de 50. Simplifico los 5 y nos quedó que 2 raíz cuadrada de 2 igual a 2 raíz cuadrada de 2. Así que ahí chequeé que las distancias son proporcionales. ¿Se entendió, chicos, el camino este para verificarlo? Sí, Fue lo que sí. hicimos acá con GeoGebra, nada más que, bueno, como no vamos a tener GeoGebra que lo mida, que tampoco GeoGebra nos da una garantía, porque nos dio un aproximado, pero ese 7 no vamos a escribir todo ese decimal. Así que acá llegamos a los valores irracionales que realmente dan. Bien, espero que se haya entendido el problema. Vamos con otro. No sé si le están sacando captura o lo quieren copiar, díganme. Si no lo corro mientras lo busco acá. Eh, Cari, no sé cuánto necesitas vos de tiempo, porque se me ocurrió que el 11 era un punto también habíamos hablado de hacer el 8 y el 12, pero me pareció que el 11 también Yo con era. una horita doy lo que tengo que dar. Ah, Así bueno, que, paso al 12, o hago dale, aunque sea uno dale. del 12 y de última si nos queda un ratito de tiempo, hacemos el Sí, 11. de última, si no, el 12 que está interesante, le damos un empujón y Aunque sea por ahí hacer uno como para... vamos. más que nada es para repasar lo que trabajamos la clase pasada. Dice, hallar los valores de K tales que la norma del vector K
es igual a 3. No voy a hacer eso, vamos a hacer el B que me parece un poquito más interesante. La distancia entre los puntos 2, 4K y -1, 0, 2 sea raíz cuadrada de 50. ¿Cuánto vale K para que eso se cumpla? Habría que plantear una igualdad. Va a haber que plantear una igualdad exactamente, ¿no? Entre la distancia, ¿sí? Tenemos la distancia, vamos a ponerle, a mí me gusta ponerle nombres a las cosas, así que yo le voy a decir que P es el primer punto, el punto 2, 4K, y Q es el punto -1, 0, 2, ¿no? Y podemos decir que la distancia entre P y Q es igual a raíz cuadrada de 50. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, ¿Y se acuerdan cómo calcular distancia entre dos puntos? ¿Qué distancia era b menos a más b menos a al cuadrado? Bueno, por término, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la raíz cuadrada de todo eso, ¿no? La Porque raíz la, cuadrada de todo eso, sí, la sí. raíz cuadrada y las componentes restadas, ¿no? Acuérdense que tenemos la costumbre, y yo les aconsejo que lo sigan, siempre hacemos la segunda menos las primeras, como para mantener ese orden, pero en este caso da lo mismo, porque como total después se elevan al cuadrado, el resultado termina siendo lo mismo. No, o sea que la componente x sería -1 -2 al cuadrado, la suma 0 -4 al cuadrado para la componente y, perdón, y 2 menos k al cuadrado para la componente z, y todo esto nos tiene que dar raíz cuadrada de 50, ¿no? Claro. De hecho, podemos decir, como ambos están en raíces, podemos decir que el radicando tiene que ser 50, ¿no? Todo lo que tengo adentro, esta raíz, vamos a pensar que se cancela con esta, así que podemos decir que acá tenemos -1 -2 es -3, al cuadrado nos da 9, -4 al cuadrado nos da 16, y acá tenemos, este lo voy a dejar, me conviene dejarlo, 2 menos k al cuadrado igual a 50. O sea que podemos decir que esto 9 más 16 nos da 25, del otro lado nos queda como -25, así que podemos pensar que 2 menos k al cuadrado es igual a 50 menos 25, por lo tanto 2 menos k es al cuadrado es igual a 25. Acá, ojo con el módulo, siempre que opera miembro a miembro con una raíz cuadrada, ¿sí? Cancelando potencia raíz, aparecería el módulo. Cuando era una potencia par, la raíz cuadrada de 25, voy a seguir para acá al costadito, y nos va a quedar que 2 menos k es igual a 5, y que 2 menos k es igual a -5, ¿no? Por lo tanto, acá nos va a quedar que -3, ¿no? Eh, -3. Quedaría 3 y, bueno, yo paso la K para el otro lado. Me resulta más fácil para que me quede positiva. Y acá nos queda 7 igual a K. Y lo mismo, ¿no? Podríamos reemplazar y calcular las distancias entre P y Q y encontrar a ver si K. ¿Se entendió eso, chicos? Más o menos. Fue muy Sí, rápido. profe, se entendió. ¿Sí? Es distancia. ¿Qué tiene el punto A para hacer? Lo mismo, nada más que no tenemos estas restas, ¿no? Porque como ya es un vector, directamente es la suma de las componentes al cuadrado y todo eso igual a 3, ¿no? No voy a poder cancelar, voy a tener que pasar la raíz del otro lado, me va a quedar 3 al cuadrado, pero el ejercicio es muy parecido,
¿sí? Voy a traerme esto de acá. Vamos a pensar un poquito. Estos ejercicios eh, me parecen interesantes a veces para pensarlo. El de... no, acá se me... ah, ¿qué le pasó a esto? En el punto 11, ¿sí? Del punto 11 tanto A como B, ¿sí? Hay uno que está en R2 y hay otro que está en R3, ¿sí? Yo mientras voy a ir abriendo acá GeoGebra en 3 dimensiones para después poder hacer el segundo. ¿Y qué les parece? Es algo más conceptual lo que hay que entenderlo para imaginarse cómo es el gráfico ese. ¿Leyeron? ¿Se les ocurrió algo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Por dónde estaba? ¿Cómo lo leen para empezar, no? Porque a veces esta anotación asusta un poquito y es pura anotación, ¿no? Mucho más fácil entenderlo a veces que leerlo. Sería graficar en el plano el conjunto de todos los X e Y pertenecientes al plano R2, tal X e Y, ¿qué que son? son puntos, Bien, serían coordenadas. exactamente. O sea, todos los puntos de R2, ¿no? Tales que si lo pienso como un vector, ¿no? Daría que la norma es igual a 2. La norma es igual a 2. ¿Y qué es eso al fin de cuentas? Sería entonces la distancia que tendría ese vector con respecto al origen. Exactamente. Por ejemplo, uno muy fácil que saldría. 0,2, o Exacto. sea, 0,2. Este vector tiene distancia 2. Creo que hay 4 que salen muy rápido, ¿no? ¿Cuál es el otro que...? Ah, ese no, perdón. Yo dibujé el 2 0. Ahora que lo muevo. Me dijiste 0 2. Es, en Sí, verdad, me dijiste... eh, bueno, vamos a borrar acá. Así. En sí no tendría infinitas soluciones, 0 2. porque vendría a ser un círculo de radio 2. Exactamente. Exactamente. Eso es. ¿Sí? Por eso la interpretación es esa, ¿no? Los que salen fácil pensar es los que caen sobre los ejes, ¿no? Todos los 4 que caen sobre los ejes son fáciles de pensar. Los otros, pensarlos en coordenadas, cuáles son todos los X e Y, ¿sí? Es un poquito más complicado, ¿no? Pero geométricamente se termina siendo esto. Son todos los puntos, todos los X e Y que caen acá, ¿no? claro. Y justamente lo que nos queda es la ecuación de un círculo, ¿sí? No lo vamos a ver eh, porque todavía no dimos ecuaciones de círculo, ¿sí? Pero la idea que nos quedaría es esto, ¿no? La raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2, ¿no? Por lo tanto, que nos queda una ecuación que es esto, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Y eso ya lo vamos a ver más adelante, pero justamente si escribimos esto en GeoGebra, si escribo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4, nos dibuja el círculo ese que hicimos, ¿sí? Por lo tanto, acá no tenían que encontrar la fórmula, tenían que graficarlo, pero justamente es un círculo, ¿sí?
Bien, bien. ¿No les resulta familiar este ejercicio? Sí, se parece a uno que había en números complejos. Exactamente, porque se acuerdan que los números complejos se podían representar como vectores en el plano también. Así que todo lo que estamos diciendo de los vectores en el plano acá, podemos vincularlo con lo que estudiamos gráficamente respecto de los números complejos. Bien. Y en el segundo, en el inciso B, estoy en tres dimensiones. La condición es más o menos la misma, pero ¿qué creen que se va a formar? Una esfera. Se va a formar una esfera, exactamente. Exactamente. Acá tenemos esfera, ¿sí? Esa es la herramienta esfera, ¿sí? Y lo mismo, en este caso hay seis vectores que salen muy fácil, que son los que caen sobre los ejes, y los otros salen un poquito más complicados. Va a haber que hacer algunas cuentas por ahí para pensarlos, ¿no? Pero todos van a caer sobre esa esfera, exactamente. ¿Sí? Bueno, chicos, después, estos me parecieron que son los ejercicios por ahí más interesantes de pensar, ¿sí? Pónganse a trabajar, ¿sí? Les recomiendo. Bueno, por lo menos los que comentan que trabajan, creo que entienden que les están saliendo las cosas, no sé el resto. Pregunten, anímense a preguntar. Si tienen alguna duda, díganme, si no, la dejo a Cari así llega con los temas de hoy. Acuérdense que hay una tanda de ejercicios en la práctica, son de entrenamiento, ¿no? Como para ponerse canchero con las cuentas. Y después vienen estos problemas en donde aparece un parámetro o aparece algo que hay que pensar un poquito más, que la dificultad no está en el cálculo porque ya vienen entrenándose, si hicieron todos los ejercicios anteriores, sino que está en, bueno, cómo lo interpreto, cómo lo pienso, cómo lo represento, ¿sí? Recuerden que la práctica está dividida en esas dos partes. Una parte donde para afianzar el concepto te damos ejercicios para que te entrenes, que son mecánicos, que son automáticos, que salen todos igual. Y después viene una tandita de problemas donde hay que pensar un poco cómo abordar el problema, qué concepto conviene utilizar, uso tal definición, tal propiedad, tal teorema, tal cosa, tal otra, ¿sí? Y después coronamos esos ejercicios como más teóricos, más integradores con los ejercicios que presentamos en los desafíos, que son para mover, digamos, ¿no? No para automatizar, sino para mover todas esas cosas que entraron en la cabeza. Así que, como les dice Gonzalo, siéntense a practicar y no se queden con dudas. Pregunten todo lo que dudan o para quedarse tranquilos, abordé el problema de otra manera, está bien, está mal, lo puedo hacer de esta forma, en qué te basaste. No, no usé las propiedades algebraicas de la suma de vectores, usé las propiedades de la norma de un vector. Bueno, veamos si es correcto el razonamiento, si llegaste a un resultado coherente, si lo podés verificar, pero es necesario que se sienten a hacerlo, porque si no, la primera experiencia que van a tener con ese tipo de problemas va a ser el día del parcial. Y no está bueno que el día del parcial se encuentren con un problema que no saben ni siquiera cómo abordarlo. Está bueno que esas preguntas se las vayan haciendo antes, cosa de que el parcial no los sorprenda, que sea algo que ya estuvieron trabajando. De hecho, también está bueno que piensen ustedes mismos, más allá de que les salió por un camino, pensarlo por otro camino, no solamente a ver con qué opción se quedan, si les parece más fácil. Yo digo, por ejemplo, no sé, el ejercicio que hicimos hoy, el 2/5, cuando lo pensé no lo hice de esta manera. La verdad que lo hice con las propiedades del vector, de la norma, y, y fui por ahí, pero como me pareció más sencillo, o por el y nada, fíjense, o graficándolo, siempre el gráfico cuando están en R2, en R3 sirve para entender los ejercicios, más allá de que sirva para verlos y para que poder resolverlos, sirve para entender los ejercicios. La mirada geométrica ayuda mucho.
Ya obviamente, bueno, en R4, R5 no lo van a poder hacer, pero tampoco a veces lo van a poder entender. Si no lo entendieron en R2 o en R3, hacer eso después en otras dimensiones cuesta más. Porque al fin de cuentas, en algunos puntos uno intenta pensar un vector eh, como si lo estuviese graficando, aunque no lo pueda graficar. Bueno, te dejo de compartir, Cari. Dale. Sí. Bueno, de esta unidad nos quedan dos operaciones más, que es la operación multiplicación escalar. Ojo, no se la confundan, que es parecida a el nombre, ¿no? A producto por un escalar es una cosa y la otra es la que vamos a presentar acá, que es el producto escalar, ¿sí? También se lo suele llamar como producto punto, porque es el puntito que usamos habitualmente en matemática para señalar el producto. Fíjense que nosotros dijimos que para poder sumar dos vectores, vamos a sumar componente a componente siempre y cuando los dos vectores pertenezcan al mismo espacio, o sea, los dos vectores sean del mismo Rn, ¿sí? La suma de dos vectores de Rn me da un nuevo vector de Rn. Para multiplicar un vector de Rn por un escalar, multiplicamos todas las componentes del vector por ese escalar y obtenemos un nuevo vector de Rn que va a ser más largo, más cortito, la flecha apuntando hacia un lado, hacia el otro, pero en la misma dirección que el que me dieron. Y acá ya rompemos los esquemas, porque el producto escalar entre vectores o el producto punto se da entre vectores del mismo Rn, ¿no? Del mismo espacio, que tengan la misma cantidad de componentes. Pero el resultado de ese producto escalar o de ese producto punto es un número real, ¿sí? ¿Cómo se efectúa el producto punto o el producto escalar entre dos vectores de Rn? ¿Se acuerdan cuando Gonzalo les explicó el producto entre matrices? Que decíamos, agarramos una fila de la matriz, agarramos una columna de la matriz, tienen la misma cantidad de componentes, se multiplica la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, después sumamos esos resultados. Bueno, eso que estábamos haciendo en el producto de matrices, si lo trasladamos a este contexto, cada fila de la matriz y cada columna de la matriz que multiplicamos, si la pensamos como un vector de Rn, estamos efectuando un producto escalar o un producto a punto. Es decir, yo voy a tener un vector u que va a tener n componentes y otro vector b que va a tener n componentes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar a la primera de U con la primera de B, a la segunda de U con la segunda de B, a la tercera de U con la tercera de B, así voy a ir multiplicando componente con componente y después voy a sumar todos esos resultados. Por supuesto que las componentes son números reales, por lo tanto la suma de números reales me va a devolver un nuevo número real. Bueno, el producto punto entre dos vectores de Rn da como resultado un número real. ¿Sí? ¿Qué número real me da el producto entre estos dos vectores de R4? Uno. 1. ¿Sí? ¿Cómo efectúo el producto escalar o el producto punto entre estos dos vectores de R4? Bueno, voy a multiplicar el 1 del U con el menos 2 del B, primera con primera, más la segunda del U con la segunda del B, 3 por 1, más la tercera del U menos 2 por la tercera del B, 0, más la cuarta componente del vector U por la cuarta componente del vector B, que es 0, hago la suma, me da 1. Fíjate que los dos vectores U y B pertenecen a R4, puedo efectuar el producto escalar y el resultado me dio el número real 1. En R3, ¿cuánto me da el producto escalar entre el vector S y el vector W? Menos 13. Bueno, hago la cuentita. 8 por menos 1 más menos 1 por 5 más 2 por 0. Sumo todos esos productos, me da menos 13. Perfecto. Y estos dos en R2, más fácil todavía.
Menos 1. Menos 1. Bien, porque multiplico menos 1 por 5 más 2 por 2, que me da 4, esa suma me da menos 1. Bien, fácil el producto escalar entre vectores. ¿Cuál es la única condición? Es que los dos vectores pertenezcan a Rn. Yo no puedo multiplicar el vector u de R4 con el vector b de R2, porque no tienen la misma cantidad de componentes. Uno vive en R4 y el otro vive en R2. O los dos viven en R4 o los dos viven en R2, pero no está definido el producto entre vectores de distinto espacio. Bien. Como todas las operaciones que venimos brindando hasta el momento, el producto escalar, que es una operación entre vectores, también tiene sus propiedades, ¿sí? La primera propiedad me está diciendo que el producto de un vector escalarmente consigo mismo, es decir, si yo multiplico dos veces el mismo vector, ¿de qué manera los voy a multiplicar? Con el producto escalar, el resultado de ese producto me va a dar un número mayor o igual a cero. Y es bastante obvia esta propiedad, ¿no? Suponete que el vector u tenga n componentes, u sub 1, u sub 2, u sub n. Y lo voy a multiplicar dos veces por sí mismo, ¿no? U por u. Es decir, voy a multiplicar u sub 1 con u sub 1 más u sub 2 con u sub 2 y así sucesivamente, ¿no? Porque estoy multiplicando cada componente consigo mismo, ¿no? Bien, ¿qué me da u sub 1 por u sub 1? ¿De qué otra manera lo puedo escribir? U sub 1 al cuadrado. Bien, u sub 1 al cuadrado. U sub 2 por u sub 2. U sub 2 al cuadrado. Bien, y así con todas, ¿no? Me da un número elevado al cuadrado, más otro número elevado al cuadrado, más otro número elevado al cuadrado. ¿Me puede dar negativa esta suma? No. No, no hay forma, ¿no? Porque todas las componentes son mayores o iguales que cero. ¿Cuándo me va a dar cero? Cuando el vector u sea el vector nulo. ¿Sí? Si el vector u no es el vector nulo, me va a dar siempre positivo este producto. ¿Y no les resulta familiar esta notación? Una componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado, esta notación. ¿En dónde la usamos? Si te pongo la raíz, Para calcular la norma. esto sería la norma del vector u, ¿no? Y si le saco la raíz, paso la raíz para este lado, sería la norma del vector u al cuadrado. ¿Qué es lo que me está diciendo esta propiedad? ¿Se dan cuenta? Que multiplicar a un vector consigo mismo, lo que me devuelve como resultado es la norma de ese vector elevada al cuadrado. Habíamos dicho, por supuesto, que la norma de todo vector siempre es mayor o igual a cero, con lo cual no se contradice esta propiedad. Bien, ¿qué dice la segunda propiedad? La segunda propiedad dice que en el producto escalar de vectores no importa el orden en que multipliquen los vectores, porque en realidad si vos haces u por b o haces b por u, lo único que va a cambiar es que esta componente va a cambiar el, el orden de las componentes, ¿no? Bueno, en este caso son las mismas, pero si fuera u sub 1 por b sub 1 es lo mismo que b sub 1 por u sub 1. U sub 2 por b sub 2 es lo mismo que b sub 2 por u sub 2. ¿Por qué es lo mismo? Porque las componentes son números reales y el producto de números reales es conmutativo, ¿sí? Así que si el producto de números reales es conmutativo y estos productitos forman parte de la definición de producto escalar, el producto escalar entre vectores también es conmutativo. ¿Sí? La tercera propiedad me está diciendo que si a un producto escalar entre vectores lo multiplicas por un escalar, vale la propiedad asociativa. ¿Sí?
vos podés multiplicar a ese escalar por el primer vector y después hacer el producto escalar entre este y el que queda. O al escalar se lo podés enchufar al B, ¿no? Hacer primero el producto escalar con el producto por escalar. ¿Ven que son parecidos los nombres? Producto por escalar entre el número escalar o el número real lambda por B y después hacer el producto punto entre vectores. Voy a decir producto punto para que no se nos confundan los escalares, ¿sí? Bueno, y la última propiedad es una que también venimos utilizando en varias em, es reconocida en varias de las propiedades de las operaciones en conjuntos anteriores, ¿no? Que es la propiedad distributiva del producto escalar o del producto punto en este caso respecto de la suma de vectores. Como Profe, la siempre, segunda propiedad, ¿qué sí, nombre sería? la conmutativa, Conmutativa. O sea, que no sí, importa el porque orden de los no, factores, digamos. mirá, si Eso vos tenés, sería. Sí, sí, exacto, ya. Sí, quería más de concepto. Lo sí, entiendo, pero tenía la duda esa del nombre. mira con numerito fácil, U por B, 2 por 5 más 3 por 1 sería, si hago U por B. Ahora, metiéndonos adentro de este cálculo es entre números reales. 2 por 5 es el producto de dos números reales, así que es lo mismo que 5 por 2, ¿no? Y Claro. 3 por 1 es lo mismo que 1 por 3 porque estoy multiplicando números reales. Y si hago 5 por 2 y 1 por 3 es lo mismo que hacer 5,1,23, o sea que termina siendo B por U. Te lo mostré con un ejemplo, pero se puede mostrar en forma general, ¿sí? Porque el producto punto entre vectores me lleva a una operación entre sus componentes que es el producto y la suma de números reales. Así que todo lo que sabemos del producto y la suma de números reales, la asociativa, la conmutativa, la distributiva, el elemento neutro, sigue valiendo acá también, adentro de estas cuentas, ¿sí? Como siempre les digo, me ¿Qué tengo que... hiciste? Ay, Perdón, sí, voy para en atrás. la última habías hecho algo raro. ¿Qué hice? 5 por 2 más 1 por 3 y Sí, abajo pusiste 5 1 por 2 3. sí. Primera con primera, este sería el primer vector, 5 1. Segunda con segunda, este sería el vector, segundo vector. Como que desarmé el producto punto, Ah, está bien, está bien. ¿no? Sí, En sí, el, sí. en el producto punto va la primera con la primera de U, perdón. La primera Rearmó de, los vectores, Solano. la primera de U con la primera de B y acá va la segunda de U con la segunda de B. Entonces, ¿acá qué estoy haciendo? La primera de B con la primera de U, la segunda de B con la segunda de U. Entonces, ¿quién es B? 5, 1. ¿Quién es U? 2, 3. Como que desarmé el producto. Punto. Para mostrar que me quedó al revés. Está bien, listo. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Arrancó con los vectores, hizo el producto punto, conmutó en el producto y volvió a rearmar los vectores. Nada más que le Está quedaron bien, al está bien. revés. Entonces demuestra que U por B y B por U da lo mismo. Si no, la otra, ¿sabes cuál es? No, Hacer igual sí, cuenta. sí. O sea, yo ya entiendo todo eso. Quería saber el nombre nomás Ah, de la ok, propiedad. bueno. Propiedad conmutativa del producto punto o del producto Listo. escalar. De vuelta les digo lo que les digo siempre, me tengo que estudiar las propiedades. Mirá, las propiedades están para hacerte en algunas situaciones la vida más fácil. Fíjate el ejercicio que corrigió Gonzalo, el primer ejercicio que corrigió Gonzalo. Gonzalo lo pensó con las propiedades de la norma, yo lo pensé con vectores aplicados al origen. Y Santiago lo pensó usando las propiedades algebraicas de la suma y la multiplicación escalar en R2. Y los tres abordamos el ejercicio de manera distinta y llegamos a la misma conclusión, ¿sí? ¿Qué ventaja tuvo Santiago? Que el conocer las propiedades algebraicas de la suma y de la multiplicación por un escalar hizo que el ejercicio saliera
algebraicamente relativamente rápido. Planteó una ecuación, despejó C y encontró las coordenadas. ¿Sí? Eso le dio la oportunidad de decir, yo conozco las propiedades de la multiplicación por escalar y de la suma de vectores y me parece que para abordar este problema es conveniente plantearlo de manera algebraica de esta forma. ¿Sí? Yo no es que no conozco las propiedades de la multiplicación por escalar y de la suma de vectores, pero como se estaba hablando de distancia, pensé en vectores aplicados al origen, calculé distancias, apliqué el vector que supuse que era el vector AC, lo apliqué en el vector A, calculé la norma, verifiqué, me dio. Gonza, ¿qué pensó? Pensó en las propiedades de la norma de un vector. Entonces agarró el segmento más grande, le calculó la norma, pensó, bueno, en la proporción 2/5 de uno, 2/5 del otro, habrá reconstruido los vectores y llegó a la misma conclusión. Lo que quiero decir es, cuando vos tenés un manejo amplio de la teoría, tenés más opciones para abordar el problema. Y tener más opciones para abordar el problema muchas veces pueden hacer que tu ejercicio sea lo más saludable posible. Porque a veces con la definición solamente nos metemos en un enredo de cuentas del que no podemos salir y el mensaje que nos deja el ejercicio es, che, esto no se puede resolver. No, no es que no se pueda resolver. Si vos conocés lo mínimo indispensable de esta unidad, de esta operación, de esto que estamos definiendo, es probable que eso no te alcance como para resolver un ejercicio de una manera práctica, cómoda, rápida. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que ustedes pueden incorporar de teoría les va a servir para qué? Para que cuando se presente un ejercicio en el parcial y yo tenga que tomar una decisión de cómo abordar ese problema, tenga más de una opción y pueda elegir la opción menos complicada, la más rápida, la más fácil, la que mejor entiendo, la que pueda visualizar, la que sé cómo comprobar. Pero de la única forma que podés elegir es sabiendo. Y de la única forma que se sabe es estudiando. Así que no dejen pasar la teoría, no dejen pasar estos ejercicios prácticos que tienen algún vericueto teórico que hace que salga mucho más rápido que otro. Inténtenlo, ¿sí? Bueno, dimos una definición de producto escalar o producto punto entre dos vectores que era multiplico componente a componente y luego hago la suma. Esta es otra definición de producto escalar en donde acá intervienen la norma de los vectores u y v y además necesito conocer cuál es el ángulo que forman los dos vectores u y v. ¿Sí? Es otra definición de producto escalar que la voy a poder utilizar cuando yo sepa cuál es el ángulo que forman los vectores u y v. O esta definición de producto escalar me devuelve una fórmula que me permite conocer el ángulo que forman los vectores u y v. Al revés, ¿no? Si vos me decís, che, tengo que calcular el producto punto entre u y v, ¿qué uso? ¿La primera definición o la segunda? No, la primera definición, si tenés las componentes de u y v, es bastante inmediata. Ahora, si te preguntan, che, ¿cuál es el ángulo que forman los vectores u y v? Bueno, en esta nueva definición de producto punto aparece el coseno de tita, donde tita es el ángulo comprendido entre 0 y pi que forman los vectores u y v, ¿sí? Entonces, si yo quiero conocer cuál es el ángulo que forman los vectores u y v, cuál es ese tita, simplemente voy a despejar el coseno de esta expresión y voy a obtener una fórmula que me permita conocer o calcular el ángulo que forman esos dos vectores u y v. Y la vemos en la próxima diapositiva. ¿Sí? Simplemente con despejar el coseno de esta fórmula, paso las normas dividiendo y puedo calcular el coseno entre dos ángulos. Por ejemplo, no lo podemos representar gráficamente porque en el primer ejemplo u y v son vectores de R4. Pero según esta definición,
¿Cómo hacemos para calcular el ángulo que forman los vectores U y B? Y hay que Para calcular saber el el producto ángulo, escalar. Bien, arriba el producto escalar entre U y B, ¿no? Sí, Ya sabemos cómo se hace el producto escalar entre U y B. 1 por menos 2, menos 2. 3 por 1, 3. Menos 2 por 0, 0. Y 0 por 4, 0. ¿Esto me da 1? O sea que el sí. numerador vale 1. Y ahora tengo que dividir por la norma de U y por la norma de B. Bueno, esto ya sabemos también cómo se hace. La norma de U es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Raíz de 14. ¿Y la norma de B? Y bueno, es la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de 21. Es decir, que el coseno del ángulo que forman los vectores U y B es 1 sobre raíz de 14 por raíz de 21. ¿Sí? ¿Cuánto da 14 por 21? ¿Alguien me Dos dice que noventa y cuatro. 2,94? Sí. Bien, 1 sobre 2,94. Si yo sé que el Ah, coseno se de podría un... haber factorizado, Cari. Vos tenés un 7 en el 14 y un 7 en el 21. Te queda 7 raíces de 6, ¿no? Bueno, más fácil. 7 raíces de 6. Igual se lo tenemos que poner a la calculadora, así Sí, que sí, sí, sí. así o con raíz de 2,94 es indistinto. Porque yo sé que el coseno del ángulo que forman los dos vectores es este número. 1 sobre la raíz de 2,94 o 1 sobre 7 raíz de 6. Necesito averiguar cuál es el ángulo que forman los vectores U y V. Bueno, le voy a preguntar a la calculadora. Ojo, ojo, que si voy a dar el ángulo en grados, minutos y segundos, recuerden que la calculadora tiene que estar en modo degree, para decir tantos grados, tantos minutos, tantos segundos. Si yo tengo la calculadora en modo rad, lo que voy a dar acá es un número real. ¿Sí? ¿Cómo averiguo el ángulo? Y bueno, hago shift, coseno de ese número, 1 sobre raíz de 2,94 o 1 sobre 7 raíz de 6. Y después aprieto la teclita grados, minutos y segundos. ¿Y qué les da? No tengo cálculo acá a mano. Y ese ochenta y da. seis grados, 39 minutos, 23 segundos. Bueno, con que le invoquemos a los grados es suficiente, ¿sí? Si damos 86, 39, 23, estamos dando con un poco más de precisión, pero aproximadamente 86 grados, ¿no? Si pongo el aproximado, aproximadamente 86 grados, ¿sí? El ángulo que forman U y B. Fíjate que tiene bastante lógica, porque 86 grados está muy cerquita de un notable. ¿De quién? Pi sobre 2. Pi sobre 2. ¿Cuánto vale el coseno en pi sobre 2? 0. 0. Y acá estoy haciendo 1 dividido la raíz de 2,94, que es 0, es un número cercanito a 0, ¿no? Así que tiene lógica que si este cociente, para el cual yo le estoy queriendo averiguar el coseno, si este cociente sea un número cercanito a 0, el ángulo sea un ángulo cercanito a 90.
Cuanto más cercanito a cero esté el valor del coseno, más cercanito a 90 va a estar el ángulo que forman los dos vectores. Y ya de paso, ya que está, me echamos con lo que sabemos de trigonometría de la unidad uno, ¿no? Y empezamos a relacionar los temas, ¿sí? Profe, Fíjate disculpe, que, me sí, perdí en una parte. Cuando te da el resultado de la raíz de 294, sí, ¿cómo se hizo para llegar a 86 grados, 39 minutos? Porque... acá, sí, para sí. pasar de acá a acá, y tuve que usar la función inversa del coseno. Ah, ahí está, ahí me ¿Viste? equivoqué. Acordate que la calculadora es el Claro, shift coseno, ¿no? claro. Yo estaba usando el normal. El, Pues a mí me estaba arco dando coseno uno, sería. a mí Claro. me estaba dando uno y claro, no tenía No, sentido. el arco coseno, cuyo valor es 1 sobre raíz de 2,94 o 1. Lo que le estamos preguntando a la calculadora cuando hacemos shift coseno es, ¿para qué arco o ángulo el coseno vale 1 sobre 7 veces la raíz de 6? Entonces la calculadora te tira 86 grados, 39 minutos. ¿Sí? O tendrá que tirar un número cercano a pi sobre 2. Pi sobre 2 es 1,57, así que en radianes va a tener que ser un número cercano a 1,57. ¿Está? Bien. Creo que tengo otro ejemplo para que piensen ustedes. A ver, este en R3 son los mismos vectores que calculamos el producto escalar en el ejemplo anterior. Es hacer lo mismo, pero con un componente más. Con uno menos en realidad, porque en el Ah, anterior perdón, con uno lo hicimos menos. con R4, ¿no? Sí. Ya sabíamos cuánto daba el producto escalar entre S y W. Ya lo habíamos calculado en el ejemplo anterior. Nos falta calcular la norma de S, nos falta calcular la norma de W y después volcar todos estos resultados a la formulita, ¿sí? El producto entre... ¿Por qué puse U y B si eran S y W? El producto escalar entre S y W es Menos S por 13 era. W sobre la norma de S sobre la norma de W. Bueno, son cuentitas, ¿eh? Cuentitas que es fácil calcular el producto escalar, es fácil calcular la norma de los vectores y después le pregunto a la calculadora, che, para qué ángulo el coseno vale todo este número? ¿Sí? Me apuro un poquitito. Bueno, no sé qué dibujé ahí. El producto escalar, no sé por qué dibujé estos dos, no sé cuáles son. ¿Daba cero o no? Y S por B sí por W sí a cero. Ah, Sí, no, debe este no ser es el lo- ejercicio anterior, por eso no. Ahí estamos, vamos con el producto escalar. No, pensé que eran los del ejercicio anterior. 8 por menos uno es menos 8. 1 por cero, cero. Y 2 por 4, 8. El producto escalar da cero. Entonces, ¿para qué quiero las normas, no? Si tengo que poner S por W sobre la norma de S por la norma de W. Pero S por W me da cero, así que lo divida por lo que lo divida me va a dar cero. Y el coseno vale cero, recién lo dijimos, ¿no? Cuando el ángulo es pi sobre 2. O sea que el ángulo que forman el vector S, que supongo que será este, y el vector W, no, este es S y este es W. El ángulo que forman los vectores S y W es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque el coseno me dio 0 y el coseno me da 0 en pi sobre 2. Y en 3 medios de pi también, lo que pasa es que dijimos que el ángulo formado entre los dos vectores es el ángulo entre 0 y pi, ¿no? Vamos a elegir este, porque si no, si nos pasamos de pi, podríamos hablar de este ángulo, ¿no? Que es mayor a pi. Siempre vamos a tomar el menor entre ellos dos. Bien, eh, ¿alguien me puede decir cuál es la posición de esos dos vectores? O mejor dicho, ¿cómo se suele decir cuando, vamos a matemática básica, cuando dos rectas se cruzan formando un ángulo de 90? ¿Cómo decimos que son esas rectas?
¿Son ortogonales o Ortogonales perpendiculares? o perpendiculares. Bueno, cuando dos vectores forman un ángulo de 90, decimos que son ortogonales o perpendiculares, ¿sí? Ahora fíjate que sacamos la conclusión de que dos vectores forman un ángulo de 90 porque esta fórmula, ¿sí? Nos dio cero toda la cuentita. Y nos dio cero culpa del producto escalar, ¿no? Porque las normas no nos van a dar cero. Y además están en el denominador, no nos pueden dar cero. O sea que el producto escalar me trae un nuevo criterio para determinar si dos vectores son ortogonales o perpendiculares. Necesito, para que ello suceda, que el producto me dé cero. Si el producto escalar entre dos vectores me da cero, es porque los dos vectores son perpendiculares, ¿sí? Supongamos que tenemos el vector P y el vector Q en R3. El vector P es 1, 0, 5 y el vector Q es 10, 3, menos 2. Si yo hago el producto escalar entre ellos, si yo hago P por Q, ¿qué me da P por Q? Mira, yo acá los representé gráficamente y se ve que son ortogonales, ¿no? ¿Cómo compruebo que efectivamente P por Q, P punto Q o producto escalar entre P y Q, ¿qué me tendría que dar esta cuenta para decir que son perpendiculares? 1 por 10 más 0 por 3 Cero. más 5 por menos 10 o más 5 por menos 2. ¿Me da 0 la cuenta? Como la cuenta, el producto punto, el producto escalar entre los vectores me dio 0, puedo confirmar que el vector P y el vector Q son efectivamente perpendiculares. No necesito graficarlo. ¿Sí? Profe, Sí, ¿ortogonal y perpendicular es exactamente lo mismo son o sinónimos. Sí, son sinónimos? Ok, son sinónimos, sí. está bien. Nosotros utilizamos habitualmente perpendiculares, pero bueno, vas a encontrar en muchos textos. No, yo pensé que uno capaz tenía otras propiedades. No, O no, sea, no, no, son sinónimos. Agregamos la palabra ortogonal para decir, metemos vocabulario nuevo, pero con que reconozcas que son perpendiculares es suficiente. Pero ok, bueno, ten en listo. cuenta que son sinónimos, ¿eh? Si nosotros te preguntamos, che, fulano y mengano, ¿son ortogonales? Tu cabeza tiene que pensar ortogonales es lo mismo que perpendiculares. ¿Sí? Listo, listo, listo. Bien. ¿Cómo estamos de horario? Bien. Y 25 acá. Ejercicio. Estos están en la práctica. Les borré el número porque como modificamos la práctica para no confundir, hagamos de cuenta que son dos ejercicios cualesquiera. Necesito encontrar en R2 tres vectores perpendiculares a 5 menos 3. Che, R2 no hay excusas para pifiarle porque se puede representar, ¿eh? Piensen cómo encontrar tres vectores distintos de R2 que sean perpendiculares a 5 menos 3. Yo me voy dibujando mientras tanto el planito. Yo no dibujo lindo como Gonzalo, ¿eh? No, yo dibujo muy mal, por eso agarro y uso GeoGebra. Bueno, yo ni GeoGebra, mira. A manito. Yo soy de la vieja escuela. 5. Profe, para sacar los ortogonales en R2 no son los opuestos. Si son opuestos, pensá lo que estás diciendo. Si son opuestos, No, no, perdón, que es el menos 3 sería más 3. No sería ortogonal. bueno, bueno, Ahí va, bueno. el inverso. Es el opuesto. Está bien. Porque la definición de opuesto, si este es el vector U, 5 menos 3, el opuesto de U es menos 5, 3. Y es este mismo, Ajá. pero con la flecha para aquel lado, ¿eh? Ojo. Claro, sí. Sí. Bien.
Ejemplos. ¿Alguien me dice un vector U que 0, sea 0. perpendicular? ¿Cuál? 0, 0. Ah, no, bueno, distinto del vector Menos, nulo, ¿eh? Bien menos, ahí, estuvieron bien, astutos. El menos vector nulo, 3, pará, 5. pará, pará, pará que estuvo buena esa. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar acerca de la ortogonalidad de vectores con respecto al vector nulo? Que el Que es vector nulo es ortogonal a todos. ortogonal a todos. Sí, el vector nulo no juega en la ortogonalidad porque hace trampa, ¿no? Siempre el producto punto entre el vector nulo y cualquiera me va a dar cero. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de vectores ortogonales, estuvieron muy bien. Tenemos que referirnos a vectores ortogonales distintos del vector nulo. Ahora sí los escucho. Que puede ser Menos 5 3, menos 5. 3. Pará, 5 menos 3 es el que me No, dieron. 5, 3. 5 3. ¿Cómo tenés garantías de que es perpendicular a 5 menos 3? No me gustó a mí ese. A mí tampoco, por eso pregunto cómo tenés garantías de que sean perpendiculares. Si los multiplicás tendrían que dar cero. Si haces el producto escalar. Claro, hago 5 por 5, 25, y 3 por 3, por menos 3, menos 9. Esto no me da cero, che. Así que el 5 3 no juega. Otro. Menos 3, 5. Menos 3 5. ¿Tengo garantías de que es perpendicular a 5 menos 3? No, es verdad. Tendría que ser 3, 5. Hay que verificar, ¿no? 3 por menos 3 por 5 es menos 15. Menos 15. 5 por menos 3 de vuelta es menos 15. Me da menos Daría 30. menos 30. Claro. No, otro que no juega. Vamos, sigamos pensando. Otro. 3, 5. 3 5. 3 5 es perpendicular a 5 menos 3. Y el Sí, producto Sí, escalar da ¿no? 6. El producto escalar da cero, ¿no? Entonces sí, el 3 5 me gusta. Bueno, lo voy a dibujar. Uno, 2, 3, 4, 5. Vamos a tratar de que quede lo más perpendicular posible. 3 5 me dijeron, ¿no? Acá. En 3 más o menos ahí. Bien. Voy a poner un cachetito. Ese es perpendicular. Encontramos uno recién. ¿Me piden cuántos? Tres. Un Entonces, quinto y un 2. tercio, ¿puede ser? 3 5 va. Menos 3 menos 5. A ver, menos 3 menos 5 es perpendicular a 5 menos 3. Sí, ¿Me da el producto escalar cero? sí. Bien, entonces, Tendrían que ser, todos los otros tendrían que ser múltiplos de este, ¿no? bien, ahí está la cosa, perfecto, esa era la idea, ¿sí? Porque menos 3 menos 5 es este mismo, pero el que dibujé como B, pero que apunta para el otro lado. Ay, no encuentro la flecha, pero el que apunta en el sentido contrario, ¿no? ¿Está bien? Este sería el W, que me dijeron recién, menos 3 menos 5. Y ahí alguien se avivó, che, si están todos los múltiplos de esos, si están todos los múltiplos de esos, es decir, todos los que viven en la recta o en la dirección de 3 5 o de menos 3 menos 5, van a ser todos perpendiculares. Entonces, ¿cuántos podemos dar? ¿Cuántos vectores perpendiculares a menos 5 menos 3 podemos dar? Infinitos. 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 Infinitos, ¿sí? Los vectores perpendiculares a 5 menos 3, por ejemplo, podrían ser todos los múltiplos escalares de 3 5, ¿sí? Con cada distinto de cero, ¿no? Así sacamos al vector nulo que no juegue. ¿Está bien? Cualquier múltiplo escalar de 3 5 o de menos 3 menos 5 o de los que escuché que estaban diciendo por ahí, cualquier múltiplo escalar va a ir en la misma dirección que 3 5.
Y si va en la misma dirección que 3, 5, esa dirección es perpendicular al vector 5 menos 3. Así que tendríamos que dar este cortito, este un poquito más largo, este que cambia de sentido, este más largo que cambia de sentido. Podemos dar infinitos vectores que sean perpendiculares a 5 menos 3. ¿Qué relación hay entre todos esos vectores? Son múltiplos. Todos esos vectores tienen la misma dirección. ¿Sí? Todos esos vectores tienen la misma dirección. ¿Puede cambiar el sentido? Sí. ¿Puede cambiar la longitud? Sí, pero la dirección es la misma en todos los casos. ¿Sí? Bien, en R2, que tenemos la ventaja de que podemos dibujar, ¿no? Podemos dibujar en R2, se hace fácil. Piensen un ratito cómo hacemos para encontrar. Mirá, estuve más buena. Dos vectores. Acá sí aclaré no nulos. Perpendiculares u ortogonales al vector 1, 1, 2. En R3, ya para dibujar, se nos complica un poco. Ya lo había hecho en GeoGebra, mira qué lindo me había salido. Perpendicular a 1, 1, 2. Puede ser -1, 0, 0. A ver, -1, 0, 0. ¿Es perpendicular a B? Hagamos U por B y comprobemos. 1 por -1 me da -1. 1 por 0 me da 0. Y 2 por 0 me da 0. ¿Me da 0 esto? No, me da -1. Así que B no me sirve. Este B que me dieron no sirve. 1 menos 1, 0. A ver, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. ¿Es U perpendicular a B? Y bueno, verificamos haciendo U por B, ¿no? 1 por 1, 1. 1 por -1, -1. Y 2 por 0, 0. Este sí, este anda. Y acá Danilo comenta 3, 1 menos 2 también. A ver, W. 3, 1, menos 2. ¿Es U perpendicular a W? Bueno, verifiquemos. Hagamos U por W. 1 por 3, 3. 1 por 1, 1. Y 2 por -2, -4, da 0. Bien, encontramos dos vectores perpendiculares a 1, 1, 2. ¿Son paralelos? U y W. Como No, pasa porque no acá. son múltiplos. No son múltiplos. Entonces, hojaldre, en R2 encontramos que, dado un vector cualquiera en R2, una forma fácil, mira, si yo tengo el vector U de coordenadas A, B, una forma fácil para encontrar un vector B, siendo que U es perpendicular a B, es cambiar las coordenadas de lugar, ¿sí? Si acá tengo a B, acá pongo BA, y alguna de las dos le cambio el signo. Por ejemplo, a la primera o a la segunda. Fíjate, acá tengo 5 menos 3. Cambio las coordenadas del lugar. -3, 5. Y a alguna de las dos le cambio el signo. Le cambio el signo al 3 o le cambio el signo al 5. Y el producto escalar me da 0. Esa es una técnica en R2 que está bueno. Uno la puede adoptar y así construirse los vectores perpendiculares. Igual. La ventaja que tenemos en R2 es que graficando, contando los cuadraditos, hasta nos podemos dar cuenta visualmente. Ya cuando nos vamos a R3, y después dijimos todos los que viven en esa misma recta, todos los que llevan la misma dirección van a ser perpendiculares. Bueno, todos los múltiplos de B van a ser perpendiculares, todos los múltiplos de W van a ser perpendiculares, pero acá ya no hay relación entre los vectores perpendiculares tan evidente como la que hay en R2, ¿sí? En R3, la relación de perpendicularidad es un poco más compleja.
hay infinitos vectores que son perpendiculares a uno dado, ¿sí? Pero no son múltiplos entre sí necesariamente. Yo les traje un dibujito hecho como para que tratemos de pensar, pero los invito a que agarren una lapicera y una hoja de papel, ¿sí? Una lapicera y una hoja de papel. Y pongan la lapicera apoyada sobre el papel en forma perpendicular. Si ustedes apoyan la lapicera sobre la hoja de papel en forma perpendicular, cualquier vector que dibujen sobre el papel, cualquier vector que dibujen sobre el papel, como el papel es perpendicular a la lapicera, el vector que esté dibujado sobre el papel va a ser perpendicular a la lapicera. No sé si me entienden lo que estoy tratando de decirles acá en este Sería, dibujito. sería todo un plano perpendicular. Todos los vectores que viven sobre ese plano, que están apoyados sobre ese plano, serían perpendicular a un vector dado. Fíjense, acá el vector, estoy fuera de R3, digamos, de las escalas de X, de Y, de Z, ¿sí? Pero imagínense que este vector rojo, el de abajo a la derecha, el vector rojo, imagínense que es el vector 1, 1, 2. Imagínense que el vector rojo es el que apoyo sobre la hoja de papel, que sería este paralelogramo celeste que dibujé acá, ¿sí? Entonces, si el vector 1, 1, 2, que está dibujado con el rojo, que representaría simbólicamente la lapicera que apoyo sobre el papel, cualquier vectorcito de los que está dibujado sobre el papel, cualquier vectorcito, se me fue el puntero, cualquier vectorcito que está apoyado sobre el papel, no sé qué hice. Me fui, perdón, se me fue el puntero y me distraje. Acá. Cualquier vectorcito. No tengo el puntero del mouse. Ahí está. No, Ahí se ve. Vale, yo lo veo, cariño. sí, a mí me. Ahora sí. ¿Ven el puntero sobre el vector rojo? Sí, sí. Sí, se ve el Sí, sí, Bien, se mouse. ahí ve. va. Si el vector rojo fuera el 1, 1, 2, que representaría a la lapicera en forma perpendicular a la hoja del papel, la hoja del papel sería lo que dibujé ahí, ese planito celeste. Los vectorcitos negros están dibujados sobre ese planito celeste. Y como la lapicera es perpendicular al vector, todos los vectorcitos que dibujé en la hoja, la lapicera es perpendicular a la hoja de papel, todos los vectorcitos que dibujé en la hoja de papel van a ser perpendiculares a 1, 1, 2. Pero Entonces, no todos los vectores en el plano son perpendiculares entre sí. no. Y tampoco son múltiplos entre sí, como pasaba en R2. En R3 no necesariamente. Fíjate que en Va a haber R2 solamente 4 que sean ortogonales entre sí en el plano de abajo, ¿o no? Los que salen no. para las puntas. Bueno, no, porque depende de dónde. Acordate que nosotros aplicamos los vectores al origen. Mirá, mirá el dibujo del medio. Mirá este dibujo del medio. Claro, Acá quise decir que pareciera- si vos agarrás un solo vector de ese plano de la hoja, va a tener Sí. solamente 3 más en ese mismo plano, ortogonales. No, si nos apoyamos sobre la hoja, estaríamos como en el caso de R2. Vas a tener un ortogonal y todos los que vayan en la misma dirección. Si nos apoyamos sobre la hoja. En la hoja vas a tener, en la hoja, en el papel, Pues yo vas estoy a tener, diciendo entre los vectores de la hoja del papel. No, entre los vectores de la hoja del papel puede pasar cualquier cosa, porque hay infinitos vectores dibujados ahí. está bien, está bien, está bien. Es ¿Sí? difícil de explicarlo, pero Es difícil entendí, de entendí. explicarlo. Ahora, si vos me decís, entre el vector rojo y uno del papel, ¿yo puedo encontrar otro que sea perpendicular al del papel? Sí, porque el papel es como si estuviésemos en el plano R2 y podemos encontrar uno perpendicular y todos los que vivan en esa recta de acción. Van a tener que ser múltiplos. Ahora, todos los que están sobre el papel, entre ellos, pueden ser perpendiculares o no, pueden ser múltiplos o no. Ya no es la relación tan directa como en R2, ¿sí?
vos podés dibujar infinitos vectores en el papel que sean perpendiculares al rojo, que sería como la lapicera perpendicular al papel. Infinitos, de cualquier longitud, más largos, más cortitos y que apunten en cualquier dirección. Es más, podés cubrir todo el plano, llenar todo el planito de vectorcitos. Y todos van a ser perpendiculares. Hay infinitos también, pero no son todos múltiplos entre sí. Esa es la diferencia que hay entre R2 y en R3. En R3, con que encuentres uno perpendicular, todos los múltiplos escalares van a ser perpendiculares y no hay más. En R3, con que encuentres uno solo, no te alcanza, porque tenés infinitos que son perpendiculares y no tienen nada que ver entre ellos. ¿Sí? Acá es donde se nos empieza a volar un poco la cabeza, pero tranqui, la idea más o menos ya la tienen. Bien. Me gustaría dejar producto vectorial para la clase que viene. En realidad el producto vectorial es una operación bastante simple. Si quieren, se las cuento y la clase que viene nos dedicamos toda la clase a abordar los ejercicios de esta tanda. El producto vectorial o producto cruz, como el anterior se llamaba punto, este se llama producto cruz. Solo tiene sentido en R3, o sea, no se puede definir el producto vectorial o el producto cruz en otro espacio que no sea en R3. El producto cruz o el producto vectorial entre dos vectores me devuelve un tercer vector, que también es de R3, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene este producto, este tercer vector que me devuelve el producto cruz? A diferencia, mira, el producto punto entre dos vectores de cualquier R, de R1, de R2, de R3, de R4, de Rn, el producto punto me devuelve un número real. El producto cruz entre dos vectores solo en R3 me devuelve un nuevo vector de R3, con la particularidad que ese nuevo vector de R3 va a ser perpendicular a los dos que multipliqué vectorialmente. ¿Sí? Es decir, el producto entre dos vectores U y B de R3 me devuelve un tercer vector que es no solo perpendicular a U, sino que también es perpendicular a B. Mira, la definición de producto cruz, te voy a ser sincera, es horrible. Si yo me tengo que memorizar la definición de producto cruz o de producto vectorial, voy a ocupar un montón de RAM en mi cabeza al cohete. Hay una forma de recordar la definición de producto vectorial que es mediante el desarrollo de un determinante simbólico. ¿Por qué digo que es un determinante simbólico? Porque el determinante se lo calculamos a una matriz cuadrada, ¿no? Y el determinante de una matriz cuadrada dijimos que era un número real. Y acá estamos diciendo que el producto vectorial entre dos vectores de R3 es un nuevo vector de R3. Entonces vos me vas a decir, ¿y qué tiene que ver el determinante con un vector de R3? Si el determinante me da un número. En todo caso, relacioname el determinante con el producto punto que me devuelve un número. Bueno, en realidad es una regla mnemotécnica. ¿En qué consiste esta regla mnemotécnica? En armarme una matriz. ¿Con quién? Con los dos vectores que intervienen en el producto. El vector U lo pongo en la segunda fila. Las componentes son tres componentes porque estoy en R3. Y el vector B lo pongo en la tercera fila. Si pongo U por B, primero pongo las componentes de U, después pongo las componentes de B. Esta notación que figura acá arriba, ¿la tienen de alguna parte? ¿La reconocen? Si no la reconocen no pasa nada, ¿eh? ¿La vieron alguna vez escrita en alguna parte? No, no, no. No. No, yo no. Bien. Esta notación se usa por lo general en física, ¿sí? Y se refiere a los versores estándar de R3. ¿Qué dijimos que era un versor? El vector unitario. Un vector que mide 1. El vector unitario o el versor estándar o los versores estándar de R3 simbolizarían a la unidad de cada uno de los ejes, ¿sí? En física se le suele llamar IJK, a la I nosotros la solemos llamar versor E de estándar 1
que se refiere a la unidad sobre el eje X en R3. ¿Qué vector fácil, simple, que mida 1 en R3 representaría la unidad del eje X? 1 para la X, 0 para la Y, 0 para la Z. Si yo quiero representar en R3 este vector Y o este versor E1, tengo que marcar una unidad en el eje X, 0 en el eje Y, 0 en el eje Z. Sería este vectorcito, ¿no? Que sería el vector que representa la unidad en el eje X. Bueno, del mismo modo, el vector o versor J, que sería la unidad en el eje Y, que lo vamos a llamar E de estándar 2, y en el eje Y será 0 para X, una unidad para Y y 0 para Z. ¿Sí? Así que este representaría el E1, el 1, 0, 0. Este representaría el E2, al E2 estándar 2, que sería el 0, 1, 0. Y bueno, por descarte, este representaría el estándar 3, que sería la unidad del eje Z, ¿no? Que es 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Por qué simbólico? ¿Cómo desarrollamos por definición el determinante de una matriz? Por definición. Nos paramos en un elemento, tachamos la Sí, fila de columna sí. y calculamos el producto cruzado. Bien, pará, la definición dice agarrar la primera fila. Entonces agarro el primer elemento de la primera fila, que es el E1 o el versor Y, como quieras. Acordate que es lo mismo. Tengo que, como bien dijiste, tacho la fila de la columna, saco el menor complementario, la coordenada Es, UI, la coordenada UZ, la coordenada BI. No, sí, está bien, porque sí, tacho este y este. Y la coordenada BZ. ¿Sí? ¿El menor o el cofactor? El cofactor dijimos que como estamos en la posición 1, 1, queda con el mismo signo. El cofactor de la posición 1, 2 cambia el signo del menor, ¿no? Así que le pongo menos. El de la 1, 1 queda como está. El de la 1, 2, como estoy en posición impar, cambia el signo. Tacho acá y tacho la de arriba. ¿Y qué me queda? Y lo que el menor complementario sería la U, la componente U en X, la componente U en Z, la componente B en X, la componente B en Z. Y ahora hago lo mismo si me paro en la tercera, ¿no? La tercera componente, que sería el versor K o el E3. Estoy en la posición 1, 3, así que no cambia el signo del menor. Así que tacho fila y columna y me queda la componente U en X, la componente U en Y, la componente B en X, la componente B en Y. Bien, ¿por qué simbólico? Porque esto es un vector de 3 componentes y esto es un número. Entonces, cuando yo haga este producto escalar entre el vector de 3 componentes y el número, lo que voy a modificar es la primera componente de este vector. Acá pasa lo mismo. Este es el vector 0, 1, 0 y esto es un número. Así que cuando yo haga esta multiplicación por escalar, voy a modificar la segunda componente del vector. Y esto es el vector 0, 0, 1, que lo voy a multiplicar por este número. Cuando yo haga la multiplicación por escalar, voy a modificar la tercera componente del vector. Y si estoy sumando tres vectores de R3, sumando restando, voy a obtener un nuevo vector de R3. Este nuevo vector de R3 es el producto vectorial entre dos vectores U y V. Parece re difícil, pero vamos a poner un ejemplo simple, fácil, para que se vea que si yo me acuerdo de la definición de un determinante, no me tiene que generar conflicto. Suponete que el vector U es el 1, 1, 2 y que el vector B es 0, 3, 5. Calculamos el producto vectorial entre U y B. Determinante simbólico. En la primera fila de ese determinante van los versores. Si no te gusta IJK, podés poner E1, E2 y E3. O poné Alberto Mongocho y Juan Pérez.
porque la primera fila no interviene para nada, es simplemente para marcarme el orden del producto cruz. A mí me gusta usar E1, E2 y E3, pero bueno, sé que en física usan I, J y K. Bien, U por B. Primero U. 1, 1, 2. Y puede ser primero B, ¿Sería B por U? pero sería lo mismo. No. Decime por qué no sería lo mismo. ¿Qué estaría cambiando el determinante si pongo primero B y después U? El orden en el que multiplicás y restás cuando vayas a sacar el menor complementario. Bueno, pero decímelo más fácil, vinculalo con alguna propiedad de los determinantes. Si pones primero U y después B, el determinante te va a dar lo mismo que si primero B y después U. ¿Qué estás haciendo con las filas? Creo que te va a dar como el opuesto, ¿no? Exacto, porque acordate que cuando vos intercambiás filas de lugar en el determinante cambia de signo. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Que yo podía modificar el orden de las filas en una matriz cuando calculaba el Claro, no te va a determinante. dar el mismo, pero igualmente No, va a seguir siendo ortogonal, ¿o no? sí, va a ser el opuesto. Está bien, Va a ser el opuesto. Sí. No me, o sea, U por B me va a dar el opuesto que B por U. está bien. ¿Sí? U por B me va a dar el opuesto que B por U. Después hacer el Pero, producto B por U y convencete. está bien. Bien, Pero en este vamos caso, con... si te piden hallar un vector ortogonal a esos dos, sería lo Podés mismo poner hacerlo en cualquier primero U. orden. Está Sí. bien, listo, listo. Sí, Eso. pues si a mí me dicen, che, yo te doy dos vectores en R3, búscame un vector que sea ortogonal a los dos. Haces el producto vectorial entre ellos. ¿Cómo? Ah, en el orden que vos quieras, porque uno te va a apuntar para un lado y el otro te va a apuntar para el otro. ¿Van a ser perpendiculares los dos? Sí, uno apunta en un sentido y el otro en sentido contrario. Y Joya. es fácil de probar, porque como es un determinante simbólico, si vos en el determinante cambias dos filas o dos columnas de lugar, el determinante cambiaba de signo. Entonces tiene sentido que cambie de signo todas las componentes del vector. ¿Sí? Vamos por la primera fila. ¿Por quién tengo que multiplicar a E1? ¿Qué menor me queda? Tacho fila, Por, columna. Queda por uno 5 2 menos. 3 5. 1, 2, 3, 5. Bien. Estoy poniendo los menores, no estoy poniendo los cofactores, ¿eh? El segundo menor, el que está en la posición 1, 2, ¿queda con el mismo signo? No. No, acuérdense que era una suma alternada. Este es más, este es menos, el que sigue tiene que ser más. Más, menos, más no quiere decir el signo de la cuenta, quiere decir dejar el menor como está, cambiarle el signo al menor. Dejar el menor como está, cambiarle el signo al menor. Eso quiere decir la suma alternada, ¿sí? No se olviden de eso, no se olviden. Bueno, voy con L2 y me apuro que se nos termina la clase. Tacho fila, columna. Me queda 1, 2, 0 y 5. Y por último me paro en L3. Arranqué igual, cambié el signo, lo dejo igual. Y si no pienso, estoy en la posición 1, 3, la suma me da par, me queda el mismo signo. Tacho, tacho, 1, 1, 0, 3. Bien, ¿cuánto me da el primer determinante? Este. ¿Cero? No, perdón. Sí. Menos uno. Producto cruzado, sí. 5 menos 6 menos 1. Este me da menos 1 y lo tengo que multiplicar por el primer estándar. Así que esta cuenta me da menos 1, 0, 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, ¿cuánto me da este determinante? 5. 5. Y lo tengo que multiplicar por el E2. Así que 5 por el E2 es 0, 5, 0. ¿Está bien? ¿Y este cuánto da? 3. 3 y lo tengo que multiplicar por L3. L3 era 001 por 3, me queda 003. Bueno, sumo estos tres vectores y ¿qué me queda? Menos 1. A la segunda le cambió el signo, menos 5, y la tercera es 3.
Este es el resultado de hacer U por B. Créeme que si haces B por U, te tiene que dar como resultado 1, 5, menos 3. Exactamente lo opuesto. Pregunta, ¿cómo sé si hice bien este producto vectorial? ¿Cómo sé que este vector es el resultado del producto vectorial entre estos dos? Y haces ese vector, producto vectorial por alguno de esos y te tiene que dar 0. Vectorial no, porque me devuelve un vector. Perdón, Producto Producto punto. producto punto. C. punto o O sea escalar. que el 1, 1, 2, si yo lo multiplico por este resultado, menos 1, menos 5, 3, me tiene que dar 0. Me queda menos 1, menos 5, más 6. 0. Check. Ahora multiplico el producto cruz o el producto vectorial con el segundo vector, es decir, 0, 3, 5, punto, punto, con el que obtuve, menos 1, menos 5, 3. 0 por menos 1, 0. 3 por menos 5, menos 15. Y 5 por 3, 15, me da 0. Pero, chequea también. Este es efectivamente perpendicular a U y es efectivamente perpendicular a B. ¿Por qué hice esta pequeña verificación? Porque por definición el producto vectorial me tiene que devolver un vector perpendicular tanto a U como a B. ¿Sí? ¿Cuál es el error más común que encontramos en este tipo de ejercicio? Que en el desarrollo del determinante me olvido de que el menor complementario correspondiente a la posición 1, 2 cambia de signo. Y si vos te olvidás de cambiar de signo a este, el vector menos 1, 5, 3 no es perpendicular a este y a este. Por lo tanto, va a estar mal el producto cruz. Y te vamos a decir, jorobate, lo podrías haber verificado. ¿Sí? Bien, pregunta. ¿Tengo que poner L1, L2, L3 y hacer todas las cuentas? Si querés una regla mnemotécnica, el primer menor complementario correspondiente a la posición 1, 1, el primer menor complementario es la primera componente del producto cruz. Punto y coma. El segundo menor complementario, que es el que sale de tachar la segunda columna, el segundo menor complementario es el opuesto de la segunda componente del producto cruz. Y el tercer menor complementario, que es el que sale de tachar la tercera columna, el tercer menor complementario, es la tercera componente del producto cruz. Entonces, si querés simbólicamente, escribite este desarrollo. No te olvides del más, menos, más. Y después decís, el resultado del primer menor es la primera componente. El resultado del segundo menor cambiado de signo es la segunda componente. Y el resultado del tercer menor es la tercera componente. Y no escribas esta cuenta. Podés no escribirla, digamos. No es necesario dejarla escrita. ¿Sí? Bien. Hasta producto vectorial la definición la tienen. La vamos a retomar la clase del viernes y la vamos a desarrollar un poquito más. Con esto que acabamos de contarles, pueden hacer casi toda la práctica. Casi toda la práctica. Podemos hacer hasta el ejercicio 21 sin ningún inconveniente. Si se animan, pueden arrancar con el 22, solo con el 22, que es aplicar esta definición de producto vectorial o de producto cruz para ir poniéndose cancheros. Con que lleguen hasta el 21, 22, el que se anima, es suficiente. La clase que viene retomamos con la definición de producto vectorial. Como todo producto, como toda operación tiene sus propiedades, y así como usamos el producto escalar para determinar el criterio de ortogonalidad entre dos vectores o para poder calcular el ángulo entre dos vectores, vamos a usar el producto vectorial para alguna otra cosita más. ¿Sí? Dejamos acá porque ya es el horario, así que hasta el ejercicio 22, con que hagan hasta el 21 me conformo, para la clase que viene van a poder hacer sin ningún inconveniente. ¿Sí? Listo, Les, profe. les Muchas subo las gracias. diapositivas al aula para que tengan.
Y bueno, si alguno quiere quedarse a consultar algo, acá estamos. Si no, nos vemos el viernes. Acuérdense que los viernes es clase normal, ¿eh? No es clase de consulta como las otras comisiones, por las dudas. También tienen la clase de consulta. También tienen la clase de consulta a las 12 y a las 19.